Y antes que se nos vaya el tiempo, queremos continuar con el cuento El violín con alma, para no dejarlo sin esta segunda parte. Que habíamos dicho que era una historia que tenía un ambiente terrorífico, ¿no? Hablaba de un joven, bueno, que él era músico, y bueno, que pasaban cosas raras con ese violín. Claro, era una persona que vivía en las nubes, podríamos decir, pensando en los dioses del Olimpo, ensimismado con su música, con su violín, y más después de la muerte de la madre, que había cortado ese lazo que lo unía. Y había, bueno, su mentor lo había invitado a que viajara con él, y bueno, habían ido de viaje, participando en obras, tocando el violín. Y su fin primordial era encantar a la gente con su música, ser el más prestigioso, el más conocido, hasta que se anunció en París la llegada de Paganini. Paganini era el maestro, era el más eximio compositor. Y ahí había terminado nuestra historia. Sí. Cómo competir con ese Paganini, ¿no? Con ese otro músico. Bueno, ahora bien, es un hecho muy conocido que una superstición nacida en los oscuros días de la Edad Media y que ha sobrevivido hasta casi la mitad del presente siglo, atribuye un talento tan fuera de lo normal y de lo corriente como el de Paganini a causas sobrenaturales. Claro. Todos los artistas grandes y maravillosos fueron acusados en su tiempo de tener trato con el diablo. Sí, unos cuantos ejemplos bastarán para refrescar la memoria del lector. Claro. No, cuando una persona es muy hábil en algo, siempre del lector, del oyente en este caso. Claro. Tartini, el gran compositor y violinista del siglo XVII, fue acusado de recibir sus mejores inspiraciones del demonio, con quien se decía que estaba en relaciones. Esta acusación era sin duda debida a la impresión casi mágica que producía en su auditorio. Su inspirada ejecución en el violín le valió el que en su país natal se le diese el título de maestro de las naciones. Tocaba también, ¿no? La sonata del diablo, llamada también El sueño de Tartini, es, como podrá atestiguar todo el que la haya oído, la melodía más encantadora que se ha inventado. De aquí que esta maravillosa composición haya sido origen de leyendas interminables. Y no estaban del todo destituidas de fundamento, pues fue él mismo quien dio margen a ello, según se ha demostrado. Tartini confesó que había escrito la sonata al despertar de un sueño, en el que la había oído ejecutada por Satanás en obsequio suyo. ¡Qué bien! Y a consecuencia de un pacto que hizo con su majestad infernal. Algunos cantantes famosos, cuyas voces excepcionales producían en sus oyentes una admiración supersticiosa, no han estado tampoco libres de acusaciones semejantes. La espléndida voz de la pasta se atribuía en su tiempo al hecho de que 3 meses antes de su nacimiento, la madre de la diva fue llevada durante un momento de éxtasis al cielo y tomó parte allí en un concierto de serafines. Claro. La Malibran debía su voz, este es otro ejemplo, ¿no? Claro. Hablaba de Otro rumor, Paganini, claro, de Tartini, ahora de la pasta, de la Malibran. Son 2 mujeres, la pasta, la Malibran, no debía fideos, su voz, claro, según unos, a Santa Cecilia. Ah, Santa Cecilia es la patrona de la música. claro.
y según otros a un demonio que velaba sobre su cuna y le cantaba para que se durmiera. Finalmente Paganini, el violinista sin par, el avaro italiano, como el Jubal de Dryden que tocaba en la concha con cuerdas, obligaba a la multitud que le seguía a adorar los sonidos diversos que producía, y hacía decir a las gentes que nada menos que un dios debía morar dentro de su violín. Paganini también tuvo su leyenda. Así es. Muy a menudo se discurrió sobre el arte casi sobrenatural del violinista más grande que el mundo ha conocido, pero jamás se lo comprendió. El efecto que producía en su auditorio era literalmente maravilloso, abrumador. Se dice que el gran Rossini lloró como una muchacha sentimental alemana al oírle tocar por primera vez. La princesa Elisa de Luca, hermana del gran Napoleón, al servicio de la cual estuvo Paganini como director de su orquesta privada, no podía oírlo tocar sin desmayarse. Producía a voluntad en las mujeres ataques nerviosos e histéricos y llevaba al frenesí a hombres de corazón firme. Hacía de los cobardes héroes y de los más valientes soldados. De los más valientes soldados, chiquillas nerviosas. Ajá. No es, pues, de admirar que durante muchos años circulasen a centenares relatos extraños sobre el misterioso genovés, el moderno Orfeo de Europa. Ajá. Uno de ellos era especialmente horrible. Corría el rumor, creído por muchas gentes que no hubieran querido confesarlo, de que las cuerdas de su violín estaban hechas con intestinos humanos, conforme a todas las reglas y exigencias de las malas artes. Y con ese Paganini era con quien tenía que competir nuestro Franz. Bueno, no era Franz. Muy alejado, ¿no? Decían que se usaban tripas de gato. No, acá, bueno, ya directamente de humanos. De humanos. Por eso el violín con alma. Ah, claro. Aunque esta idea parezca a algunos exagerada, no tiene en sí nada de imposible. Y es más que probable que fuese esta leyenda la que produjo los sucesos extraordinarios que vamos a contar. Los órganos humanos son usados con preferencia por los llamados magos negros orientales, y es un hecho probado que algunos tántricas bengaleses, que son los recitadores de tantras o de invocaciones al demonio, como las ha descrito un reverendo escritor, reverendo porque está relacionado con la religión, no porque sea reverendo. Claro, de reverenciar. Otra cosa. Usan los cadáveres humanos y ciertos órganos internos y externos del mismo como agentes mágicos poderosos para fines perniciosos. Así es. Sea como quiera, ahora que las potencias magnéticas y mesméricas del hipnotismo son reconocidas como hechos por la mayor parte de los médicos, puede suponerse, con menos peligros que antes, que los efectos extraordinarios que producía Paganini con su violín no eran, quizás, debido del todo a su talento y su genio. La admiración y pasmo temeroso que tan fácilmente producía eran debidos tanto a su apariencia, que tenía algo de extraña y de diabólica, según algunos de sus biógrafos, como al indecible encanto de su ejecución y a su notable habilidad mecánica. Esto último se demuestra por su perfecta imitación de la flauta y la ejecución de largas y magnéticas melodías en la cuerda G sola. En esta ejecución, que muchos artistas han tratado de copiar sin éxito, permanece sin rival hasta el presente. Recordemos que este cuento fue escrito allá por el final de 1800, claro. 1890, 1890 Otras y épocas, pico. Claro, por eso habla del mesmerismo, del hipnotismo,
porque fue la época en que tuvo auge esas teorías, claro, esas prácticas, ¿no? Esos nuevos hechos, esos nuevos descubrimientos, como también surgió el espiritismo, la mediumnidad, el psicoanálisis. Sí, también, sí, Más o la menos, interpretación cerca de los sueños se publicó en 1900. Claro. Estaba escrito antes, pero a Freud el editor le dijo que iba a esperar el cambio de siglo para publicarlo en ese año 1900. Claro. Freud nació en 1856, en el mes de mayo, en este mes de mayo. Seguimos. Debido a esta apariencia extraordinaria, calificada de excéntrica por sus amigos y de diabólica por sus demasiado nerviosas víctimas, tuvo tanta dificultad en refutar ciertos rumores de mala especie. Estos eran creídos mucho más fácilmente en su tiempo que lo que hubieran sido ahora. Se susurraba en toda Italia y hasta en su ciudad natal que Paganini había asesinado a su esposa y más tarde a una querida, a las cuales había amado con pasión, sacrificándolas al fin sin vacilar a su diabólica ambición. Había adquirido conocimientos de las artes mágicas, según se aseguraba, y había conseguido por este medio aprisionar a las almas de sus dos víctimas en su violín, su famoso Cremona. O sea que había matado a su esposa y a su amante para usar los intestinos, supongo, y construir su violín con el que tocar y encantar a su público. Se asegura por los amigos íntimos de Ernesto T.W. Hoffmann, el célebre autor del Die Elixire d'Ostelfeus, Meister Martin y de otros cuentos encantadores y místicos, que el consejero Crespel, en el violín de Cremona, fue tomado de la leyenda sobre Paganini. Es, como saben todos los que lo han leído, la historia de un violín célebre al cual había pasado la voz y el alma de una diva famosa, mujer a quien Crespel había amado y a quien mató, y a la cual había añadido la voz de su amada hija Antonia, ¿no? O sea que hay amores que matan literal. Su amada hija Antonia sin ninguna referencia a nadie. Nombre común. Ni era tampoco infundada esta superstición, ni Hoffmann era de censurar por haberla adoptado después de haber oído tocar a Paganini. La facilidad extraordinaria con que el artista sacaba de su instrumento no solo sonidos ultraterrestres, sino voces humanas positivas, justificaba la sospecha. Semejantes efectos eran muy capaces de sobrecoger a un auditorio y llenar de terror a los corazones nerviosos. Añádase a esto el misterio impenetrable relacionado con cierto período de la juventud de Paganini, y se encontrarán hasta cierto punto justificados y hasta excusables los cuentos más extravagantes que sobre él corrían, especialmente en una nación cuyos antepasados habían conocido a Borgias y Médicis con su fama de malas artes. Y aquí termina el capítulo 2 de este violín con alma. Pasamos a un tema musical, ¿te parece? Para dejar flotando en el aire la historia. Perfecto.